Le agradecemos su asistencia a la visita ilustrada al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de la mano de don Juan de la Puerta Vizcaíno y la locución de Álvaro, voz de la inteligencia artificial. El texto de la descripción es la excusa del autor para presentar una obra de lujo, 100 láminas litográficas, cada una de ellas una verdadera obra de arte, que ponen en nuestras manos la réplica de las orlas y el texto con la caligrafía de manuscritos de los siglos XV y XVI conservados en el Real Monasterio. Esta edición única, de 500 ejemplares, supuso un coste elevadísimo. En 1876, la litografía vivía su apogeo por ofrecer mayores posibilidades visuales que la imprenta convencional. La obra se consolidó como pieza exclusiva, para conocedores y coleccionistas de arte. Juan de la Puerta fue un personaje polifacético, coleccionista y antropólogo, viajero y topógrafo, amante del arte y escritor. La suscripción tenía un coste mensual de 25 pesetas, una suma prohibitiva que incluso rebasaba los honorarios de un profesional de reconocida valía. Mensualmente se entregaban 4 hojas. Es de suponer que, completada la edición, la mayoría de los propietarios ordenaban su encuadernación. Lo he comprobado al revisar las obras que se encuentran en la Biblioteca Nacional y en Anticuarios de Madrid y El Escorial. Al final de la presentación mostramos cómo guardamos la obra en nuestro poder. Don Juan se siente atemorizado por las circunstancias políticas en España, y en particular, en Madrid, por ello, solicita refugio a don Ramón Arana. El autor en la dedicatoria a su nuevo amigo, afirma: si no nos hubiéramos conocido, quizá esta obra no sería un hecho y la idea de su realización dormiría en uno de los más oscuros rincones de mi mente. En su dedicatoria también dice: el sentimiento de la más profunda gratitud y del más acendrado cariño me ha inspirado la idea de dedicar a usted la presente obra. Nunca olvidaré que, en un día aciago para mí y aún más para la patria, llamé a las puertas de su casa con el propósito de acogerme bajo los pliegues del pabellón de Grecia. En la portada se replica la orla del breviario de Carlos V. El título del encabezado se repetirá en todas las láminas, mientras que, solamente, las hojas de leyenda están foliadas con números romanos. Al pie figura el origen de la decoración y su fecha de creación. Mientras que en las ilustraciones consta la descripción de la misma. Como ya se indicó, el pie detalla el origen y la fecha de la pieza, cuyo motivo decorativo y estilo caligráfico han sido fielmente reproducidos. Los títulos son los únicos elementos que encabezan las 31 ilustraciones. La obra es fruto de los 7 dibujantes de la edición, encargados de copiar lienzos o crear originales basados en el tesoro artístico y arquitectónico del monasterio. En la presentación no solo hablaremos de la ilustración. También compartiremos detalles sobre la colección y anécdotas que han surgido a lo largo del tiempo. Perdón por insistir al manifestar mi respeto y querencia por la litografía. Al contemplar la réplica del cuadro anónimo de Juan de Herrera, pongo en valor su reproducción. Resulta sorprendente saber que los distintos matices son el resultado de pasar la hoja de papel 4 veces para recibir la impresión de los colores, cian, magenta, amarillo y negro, una mezcla de la cual el artista no tenía evidencia previa hasta ver el resultado final. Prensa litográfica, o artilugio, utilizada desde 1875 hasta 1910 en la reproducción de los trabajos cartográficos del Instituto Geográfico, lugar de trabajo de mi padre tras acceder mediante concurso-oposición. Sobre el carro de la prensa que se observa en la imagen se colocaba la piedra litográfica. Esta debía tener un tamaño superior al de la imagen a reproducir, en este caso, de 50 por 60 centímetros, con un grosor de más de 7 centímetros, su peso superaba los 50 kilogramos. Para obtener esta imagen fueron necesarias 5 piedras, 4 para la ilustración y otra para el recuadro y las leyendas sobre la cartulina en la que se montó. Todo ello significaba mover 250 kilogramos de piedra caliza, de 50 por 60 centímetros de base y 35 de altura. Multiplicados estos datos por las 100 hojas, arrojan una cifra descomunal. El fondo de la orla del breviario de Felipe II era de pan de oro, un material mucho más caro que la reproducción pero, tal vez, más fácil de trabajar. En el siglo XVI, la verdadera dificultad residía en recortar o dar permanencia al dibujo de color.
En esta litografía, resultan sorprendentes tanto el dorado como el blanco preservado y la pureza de los demás colores. En ambas páginas, la caligrafía mantiene el mismo estilo manuscrito. Para cerrar el tema de la litografía, y teniendo en cuenta el gran volumen de las matrices, me pregunto, ¿cómo era posible realizar una reedición? A principios del siglo XX, con la llegada de la fotografía y la impresión offset, el panorama cambiaría por completo. Tras dedicar 4 páginas a describir el exterior, pasamos ahora al interior. Curiosamente, la transición comienza con una vista del patio de los Reyes, un atrio que esconde un detalle que suele escapar al visitante. Desde allí, gracias a su elevación respecto a la nave central, las tropas a caballo podían divisar el altar mayor, el cual era igualmente visible desde el lecho del monarca y de la reina. Se trata de copias maravillosas, ricas en los más minuciosos detalles y con una pureza de color difícil de imaginar para los medios de reproducción de aquella época. El Apocalipsis es un buen momento para evocar cómo llegó la obra a manos de mi padre. Siendo adolescente, Alejandro entró a trabajar para don César Fernández Ardavín, quien dirigía la litografía fundada por su padre, don Eusebio Fernández Mingo, nacido en Pozuelo de Alarcón, 2 circunstancias estrechamente relacionadas con la obra que nos ocupa. El autor, don Juan de la Puerta Vizcaíno, nació en 1826 en Valencia de Don Juan, León, hacia 1876, residía en Pozuelo de Alarcón. En esta localidad se producen 3 coincidencias clave: el taller holográfico, el propio autor y don César. Fue este último quien entregó la obra a Alejandro. Llaman la atención la perspectiva, la delineación, el color y luminosidad. He tenido el privilegio de recorrer el triforio del templo en compañía de los arquitectos Eduardo Méndez Atard, Eduardo Jiménez Artacho, Yolanda Brasa Seco, Carlos Ortega de Torre. En 2 folios consecutivos, mientras la orla llena la página de la izquierda, en la de la derecha basta la letra capitular para crear un equilibrio perfecto entre el bloque de texto y el vacío de la cabecera. Al igual que en el folio precedente, la capitular ocupa toda la página. A la izquierda se observa la orla y caligrafía de un breviario de Felipe II. A la derecha, una letra capitular de un manuscrito del siglo V de la Historia Natural de Plinio el Viejo. El autor, nacido en Como, falleció a la edad de 56 años. A la izquierda la viñeta de un libro de oraciones, que alude a la metáfora del buen pastor. A la derecha, en el altar mayor del lado del Evangelio, se encuentra el enterramiento de Carlos V. El oro viejo del fondo de la orla quiere rivalizar con el brillo de la pieza de plata sobredorada. Excelente composición que no quita realce a la reliquia. El tapete está muy logrado, siendo evidente que se ha dejado caer sobre la mesa. Llama la atención la asimetría de la orla y la precisión del brocado o encaje representado en toda ella. La obra reproduce con precisión hasta los mínimos detalles de su lamentable estado de conservación. En 1976, a mi padre le surgió la idea de realizar una edición facsímil, y ni corto ni perezoso, se puso manos a la obra contactando con responsables del Real Monasterio y de la Biblioteca Nacional. Alejandro consultó uno de los ejemplares que conserva la Biblioteca Nacional, el mismo volumen que tuve en mis manos en 2023. A la izquierda, una vez más, la capitular ocupa toda la página. A la derecha, se quieren ver los hilos de seda con los que está bordado el capillo. Mi padre tomó los datos de maquetación, el tamaño de los recuadros de cada hoja, los textos, el cuerpo y los tipos de letra. Dejó los dibujos al doble de su tamaño y los fotolitos al tamaño original. La edición facsímil que propuso a algunos editores no fue acogida. Por entonces la demanda de mercado estaba dirigida a firmas de artistas reconocidos y las opciones de reproducción superaban a la técnica original. En reconocimiento al esfuerzo dedicado a las horas de dibujo y al coste de los fotolitos, decidí montar las láminas sobre cartulina tras la impresión digital del recuadro y los textos de cada litografía, los cuales maqueté previamente con Adobe Illustrator.
La capitular y la orla corresponden al códice que recoge salmos y oraciones escritas por San Agustín. Aquel que conoce el panteón de los reyes ha de recordar, ante la imagen, la emoción de entrar en una cámara sepulcral. Capitulares y caligrafía del libro de oficios escrito por Marcus Tullius Cicero, escrito 130 años antes de Cristo. Existe una diferencia cronológica de un siglo entre las orlas. No tengo criterio suficiente para determinar si las variaciones decorativas se deben exclusivamente a ese paso del tiempo. Reitero lo mencionado anteriormente sobre la distancia de 300 años respecto al origen decorativo de las obras copiadas. El folio reproducido a la derecha hace referencia a Santiago Apóstol. Felipe II siguió el camino de Santiago y descansó 7 días en la ciudad antes de emprender su viaje a Londres para desposarse con María Tudor. La imagen de la izquierda reproduce a Jesucristo crucificado, una obra en mármol de Benvenuto Cellini. A la derecha, el coro alto es uno de los rincones que más me han impresionado, especialmente por su gran facistol piramidal. A la izquierda, la ilustración corresponde al Códice Vigilano, o Códice Albeldense, que data del siglo X, época en que se registra, por primera vez, el uso de la numeración arábiga en Occidente. A la derecha, la orla pertenece a un libro epistolar. La descripción nos introduce en el convento. Su decoración pertenece al ya citado libro epistolario. A la izquierda, la ilustración corresponde al Códice Áureo. Como anécdota, cabe destacar que en 1995 se realizó una edición facsímil de esta obra con 364 páginas de 24 por 32 centímetros, con un precio de 16.931 euros. A la derecha, se muestra una ilustración del claustro bajo con 4 monjes jerónimos, orden a la que Felipe II encomendó el monasterio. En 1885 Alfonso XII entregó la custodia del monasterio y la gestión de su biblioteca a la Orden de San Agustín. El patio de los evangelistas alberga un jardín claustral de reminiscencias arquitectónicas del siglo IX. Cumple la función de organizar el espacio conventual bajo un diseño simbólico que media entre lo humano y lo divino. Como espacio natural de reposo, paseo y encuentro, su templete central tiene capacidad para reunir a 12 personas. Continúa con motivos decorativos del epistolario y cartas de Cicerón. Se trata de espacios de gestión y encuentro monacal ubicados entre la sacristía y las dependencias del prior. Se hallan en las inmediaciones del patio de los evangelistas, espacio destinado a la meditación, el reposo y el encuentro. Ilustración de la iglesia antigua, con magnífica perspectiva arquitectónica. Comparemos la ilustración con la fotografía de 86 años más tarde, tras la adopción de la orientación versus populum después del Concilio Vaticano II de 1962. De la entrada al Panteón, me llaman la atención los brillos en los barrotes de la puerta. Este folio está deteriorado, un problema que podría subsanarse fácilmente en caso de editarse. El autor define al pie si la decoración es orla o simplemente letra capitular, cosa que ocurre en el 20% de los folios. A la izquierda, reproducción de una página del Códice de la Flor de las Historias de Oriente, obra del monje armenio Aitón. A la derecha, ilustración del Libro de los Juegos, o Tratado de Ajedrez, de Alfonso X el Sabio. Dibujo arquitectónico complejo que integra los puntos de luz y los tonos de paramentos y suelos. A la izquierda, un magnífico díptico de altorrelieve en marfil, con escenas de la vida de Jesús y llamativos toques de color. A la derecha, el retablo de altar portátil del emperador Carlos V. A la izquierda, adorno y letra del Códice Memorial de Virtudes. A la derecha, detalle del Códice del Ceremonial de Coronaciones de los Reyes de Castilla y León. Imagen de la biblioteca principal. Los diversos temas de sus obras milenarias, aun siendo de carácter humanista, no alcanzan a despertar la emoción que originan las vicisitudes por las que han pasado, muchas de ellas dramáticas, tales como saqueos, ventas fraudulentas e incluso incendios devastadores. A la izquierda,
Detalle del Códice del Ceremonial de Coronaciones de los Reyes de Castilla y León. A la derecha, una copia del cuadro del padre Sigüenza, quien dejó un fiel reflejo en los inventarios, facilitando la ubicación del contenido de la biblioteca y de las obras de valor en el entorno del Real Monasterio. A la izquierda orla del Códice Jouvencel, de cuentos moralistas del franciscano Nicole Bozón. A la derecha letra del Códice Lapidario de Alfonso X. A la derecha ilustración del códice griego titulado Himnos en loor de la Virgen. A la derecha nos abre las puertas del palacio, textos encabezado por una viñeta del códice, tratado de ajedrez, dado y tablas. A la izquierda una colorida letra capitular copiada de un breviario romano. A la derecha otra ilustración del códice vigilano o códice albeldense. La sala de tapices reflejan la decoración palaciega de los siglos XVIII y XIX, propia de los Borbones. Pequeña sala de tapices, conocida como de cacería. Entramos en el aposento de Felipe II. Ambos folios están decorados con detalles de un breviario. Habitación y mobiliario de la habitación de Felipe II. A la izquierda vemos datos de decoración de un Corán. A la derecha la puerta de la sala de maderas. A la izquierda preciosa orla y letra del devocionario de la emperatriz Doña Isabel. A la derecha tenemos la entrada a la descripción del edificio anexo conocido como Compaña. A la izquierda se observa una orla antropomorfa y vegetal del capitulario, siglo XVI. A la derecha, la orla del epistolario, decorada con motivos fúnebres, enmarca el fin de la descripción del Real Monasterio. Las dos páginas del índice también están foliadas y decoradas. La primera con orla de un libro de rezo, la segunda con una viñeta del Códice de Troya. Este último folio indica la posición que debe ocupar cada una de las ilustraciones. La colección de 100 hojas ha llegado a su fin, es el folio 69, al igual que los precedentes está decorado por una orla sencilla, pero con un logradísimo relieve, que hace honor a los dos últimos datos, el número de ejemplar asignado, de la tirada de 500 ejemplares y, el más relevante, el nombre del propietario de la obra. Como puede verse, el plano de la planta baja ofrece la distribución, e indica el destino de los diferentes espacios. Confío en que la visita no les haya resultado tediosa, por el contrario, espero haber despertado, como mínimo, su curiosidad. Las litografías originales han sido montadas en cartulina berjurada tamaño DIN A3. El marco, la cabecera y el pie fueron dibujados a mano por mi padre como reproducción exacta de la edición de 1876 que consultó en la Biblioteca Nacional. A la izquierda se observa el estuche que alberga las 100 hojas y, a su pie, un librillo con los textos tipográficos del original para facilitar la lectura, el cual se muestra en detalle a la derecha. El coste de la caja fue de 380 euros en 2023, a los que se sumaron 120 euros por la encuadernación del librillo. Agradecemos su atención. Confiamos en haber puesto de relieve el valor de esta obra, fruto del trabajo de pintores, dibujantes y litógrafos, unido al coraje de su autor. Guión, reproducción y edición de Manuel González. Locución, Abril y Álvaro, voces de inteligencia artificial. Wonder Sare.